Hola, muy buenas a todos chicos y chicas. Hoy os traigo otro vídeo. En este caso va sobre los mecanismos de la hipertrofia muscular, sobre unas nociones básicas acerca de los principales mecanismos que intervienen en esta hipertrofia muscular, en este aumento del volumen, no tanto del volumen muscular, sino más bien del grosor muscular, ¿no? Como lo conocemos. Bueno, pues voy a comenzar a hablar sobre los tres principios que ya comentó el investigador norteamericano Brad Schofield en el año 2010 y que pues, hemos podido corroborar con la literatura existente, es decir, que estos principios existen, ¿no? Vale, pues en primer lugar tenemos la tensión mecánica. La tensión mecánica hace referencia, por así decirlo, a todas esas cargas internas que se generan en el individuo como consecuencia de aplicar una carga externa determinada. Es decir, la tensión mecánica se vincula directamente con la propia intensidad del ejercicio. Es un factor a tener en cuenta, sobre todo en el desarrollo de la fuerza. Es por ello que la tensión mecánica es el mecanismo, por así decirlo, el mecanismo principal, para que se produzcan esas adaptaciones neuromusculares básicas y para que también se pueda generar hipertrofia muscular, es decir, una serie, un ejercicio, bien sea multiarticular, monoarticular, etc., incluso en ejercicios pliométricos, se debe aplicar intensidad. El ejercicio debe, ¿cómo decirlo? El ejercicio debe mostrarse bastante estimulante para la musculatura con el objetivo de generar adaptaciones a largo plazo. Vale, pues tendríamos por un lado esa tensión mecánica, que es como por así decirlo el factor principal o el más importante de los que habla el propio investigador Brad Schofield. Y bueno, pues por otro lado tenemos el estrés metabólico. El estrés metabólico no hace más que referencia a esa sensación de quemazón, de hinchazón, a esa acumulación de metabolitos, de sustancias de desecho que se generan o que se acumulan en el tejido muscular como consecuencia de la fatiga y como consecuencia de la realización continuada de series, repeticiones, etcétera, etcétera. Este estrés metabólico también se vincula muy fuertemente con la propia hipertrofia muscular. Es decir, para que se produzca hipertrofia muscular, las series tienen que tener un componente de estrés metabólico, de hinchazón, de sensación de quemazón, etcétera, etcétera. Es por ello por lo que cuando realizamos una programación que busque la hipertrofia muscular, es necesario que las series o los ejercicios que nosotros realicemos deban acercarse al fallo muscular. Y como comentaré en otros futuros vídeos sobre el carácter del esfuerzo, el RIR, etc., debemos hacer que nuestras series sean intensas, en las que se aplique, por un lado, la tensión mecánica, es decir, que nuestra musculatura tenga que soportar un estímulo fuerte para que se adapte, por otro lado, tenga que sufrir esa acumulación de residuos, de desechos, de sustancias de desecho, perdón, y que ello contribuya a esa futura hipertrofia muscular. Vale, pues espero que haya quedado claro estos dos primeros puntos, que bueno, si no lo habéis entendido, igualmente me lo podéis dejar por comentarios. Y por último tenemos el daño muscular, ¿vale? El daño muscular no es exactamente lo mismo que las famosas agujetas, que las DOMS. Las DOMS son el daño muscular de aparición tardía, ¿no? Ese daño que se genera en torno a 24 o 48 horas después de un ejercicio intenso, principalmente en acciones excéntricas o en acciones en las que la musculatura se alarga y tiene que soportar una gran tensión, ¿no? Vale, pues ese daño muscular está también relacionado con la hipertrofia, sin embargo, no es el principal mecanismo, es decir, de los tres mecanismos que regula la hipertrofia, que son la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular, este daño muscular sería, por así decirlo, el factor, entre comillas, que menos influye en esa generación o en esa producción o aumento de la masa muscular, ¿vale? Pues nada, tener en cuenta simplemente eso, que la tensión mecánica es fundamental, pero fundamental sobre todo para la generación de fuerza y de adaptaciones neuromusculares. Es decir, si nosotros, por ejemplo, competimos en powerlifting o queremos competir en powerlifting o halterofilia, etcétera, etcétera, debemos aplicar sesiones de entrenamiento, ejercicios, etcétera, que tengan un alto componente de tensión mecánica, que presenten una alta intensidad. Por otro lado, la hipertrofia, aunque todos los componentes influyen en la hipertrofia, el estrés metabólico posiblemente es uno de los más importantes.
Y bueno, el daño muscular, como ya hemos dicho, es un factor, entre comillas, secundario, pero que también es muy importante dadas las consecuencias que tiene a nivel interno, a nivel muscular, por esas micro roturas que se generan y que más tarde inducirán a reparación muscular a través de la propia síntesis proteica muscular y que más tarde derivarán en ese crecimiento o aumento de la adhesión de proteínas miofibrilares. Y bueno, no me quiero meter mucho más en fisiología, simplemente que conozcáis estos 3 puntos, que como vuelvo a recalcar son la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Y nada, espero que os haya gustado, espero que le deis a me gusta y que nada, me podéis comentar cualquier cosa que queráis para seguir progresando y aportar más contenido. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Walking alone, the streets are empty.